bienvenidos a su clase virtual de química. Esta vez presentándoles el tema de fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Bueno, se va a denominar a ello a todo cambio que sufre la materia, por la cual se va a tener que elaborar un determinado trabajo. Entonces, todo cambio, ya sea estructural o no estructural, nosotros lo vamos a denominar fenómeno. Muy bien. El fenómeno se puede clasificar en dos tipos, de acuerdo a su naturaleza. Puede ser fenómeno físico o puede ser fenómeno químico. Bueno, vamos a hablar cada uno de ellos en forma particular para poder comprenderlo. En primer lugar, hablemos acerca del fenómeno físico. Nos dice que un fenómeno físico es reversible, es decir, que se mantiene en forma transitoria, o sea, que las sustancias van a conservar su estado químico. No modifica la estructura interna, o sea, quiere decir que las moléculas se mantienen con los mismos átomos de los mismos elementos químicos. Las sustancias siguen siendo las mismas, o sea, conservan sus identidades y no cambian por otras sustancias. No existe una reacción química, es decir, no hay ese reordenamiento de átomos en base a lo que viene a ser una transformación química. Entonces, en un fenómeno físico, en conclusión, podemos decir que las sustancias mantienen sus identidades y siguen siendo las mismas. O sea, por ejemplo, si yo lanzo una piedra, entonces la piedra no deja de ser piedra, sigue siendo la misma, sigue teniendo la misma estructura. Lo mismo pasa con el peso de un cuerpo, por ejemplo, el rayado de un metal, los cambios de estado, el cambio de clima, la masa de un objeto, la dispersión de la luz en el vacío. Entonces, esas son características o ejemplos de fenómenos físicos o cambios físicos, como quieras decirlo. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el fenómeno químico. El fenómeno químico, a diferencia del fenómeno físico, tiene las siguientes características. ¿Cuáles son? Es irreversible, o sea, quiere decir que no vuelve a ser lo mismo. Cambia la estructura interna, eso quiere decir que las moléculas cambian los átomos, o sea, los átomos ya no siguen siendo de los mismos elementos, sino son ahora de otros elementos. Generan nuevas sustancias, o sea, en este caso, las sustancias que estaban participando pierden sus propiedades y ya no van a mantenerse iguales. Se verifica una reacción química, entonces sí habrá un reordenamiento, en este caso de átomos, haciendo que se generen sustancias nuevas añadidas. Muy bien, entonces lo que podemos rescatar de un fenómeno químico es que cuando ocurre un fenómeno químico en síntesis, viene a ser aquel fenómeno en el cual se generan nuevas sustancias, o sea, las sustancias pierden sus propiedades y cambian su identidad, como por ejemplo en la electrólisis del agua. La electrólisis del agua es el modelo de separación de la estructura del agua en hidrógeno y oxígeno, entonces la sustancia ya no es la misma, deja de ser agua. La oxidación del cobre es cuando el cobre reacciona con el oxígeno. Entonces, en este caso también se forma un óxido y ya no es cobre, pues, ¿no? La descomposición de un cadáver, liberando ciertas sustancias derivadas del amoníaco, como la putrescina y la cadaverina, por ejemplo. En esos casos observaremos que ya la materia orgánica ya no es la misma. Fermentación del maíz. En este caso, en este tipo de fermentación se va a obtener una nueva sustancia que viene a ser el alcohol. ¿De acuerdo? La corrosión del hierro. El hierro va a perder sus propiedades y de lo que tenía una alta tenacidad va a ser muy fácil de romperse. La combustión de la gasolina, de la misma manera, reacciona químicamente con el oxígeno, produciendo fuego, dióxido de carbono y vapor de agua. Muy bien, espero que hayan comprendido lo que viene a ser la diferencia entre el fenómeno físico y el fenómeno químico.